¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias de verdad por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre. Esta es una transmisión de público y privado que de verdad es grato tener un personaje político de esta estatura, de esta trayectoria. 7 de 7, le hemos dicho muchas veces que lo hemos visto. He tenido el gusto de entrevistarlo, a quien coordina las actividades políticas del Senado, presidente, se puede decir, del Senado de la República, y hoy está aquí en el estado de Chiapas. Senador Monreal, de verdad, siéntese bienvenido en este estado. Carlos, un placer estar contigo, ya sabes que tengo un aprecio especial por ti, respeto por tu conducción plural y objetiva, y qué bueno que Chiapas tiene muy buenos periodistas, me consta. Uno de ellos es Carlos, así que un saludo y a tus órdenes para aprovechar y platicar con tu amplio auditorio aquí en Chiapas. Muchísimas gracias. Usted, de la última entrevista, quiero darle continuidad a esta serie de entrevistas que le he realizado, tejiendo fino, generando los andamiajes en el Senado, no solamente con los de adentro, de su equipo, de Morena, sino con los de afuera, pero de repente se fractura de adentro. ¿Qué pasó? ¿Quién pasó? Normal, mira, normal. Yo creo que la propia sucesión anticipada que el presidente de la República inició hace 14 meses provoca este tipo de cismas sistémicos. Es decir, como hay 4 o 3 corcholatas preferidas, ya hay los grupos afines y dentro de cualquier organismo colegiado empieza a disgregarse la unidad, porque los propios aspirantes o el propio hombre o mujer que destape el presidente llamado corcholata inicia a hablar con ellos, los convence, y la fracción del grupo parlamentario que estaba muy unido antes de que hubiese esos pronunciamientos. Estaban trabajando por México. Todos México, ¿de acuerdo? No había ningún problema porque estaba todo el mundo esperando los tiempos, que de acuerdo con la ortodoxia política, Carlos, debió haber sido hacia julio, agosto del 2023. Pero si tú destapas antes 3 años de la sucesión, a la mitad del camino, pues te genera este tipo de fricciones internas. No solo en el Senado, lo es en la Cámara de Diputados, lo es en los gobiernos estatales, lo es en los pueblos, en los estados y hasta en los ejidos pequeños. Empiezan a tener el bando del canciller, el bando de Monreal, el bando de la jefa de gobierno, el bando del secretario de Gobernación, y esos bandos, Carlos, provocan división interna y la presencia de facciones. Y como tú sabes, porque has estudiado la historia, las facciones destruyen los estados de nación. No solo la organización política en la que participan, sino las propias estructuras jurídicas nacionales. Entonces el senador se vuelve con otra visión, ya no es por México, ya es por la política del poder por el poder. Y a lo mejor algún compromiso, alguna promesa de que puede ser algo o una posición futura. Sí. Y entonces empiezan los alineamientos naturales por razones de intereses políticos o de grupo. Sí. Y eso me parece siempre indeseable, porque se divide. Claro, en su momento tendrá cada uno que asumir su responsabilidad y decir estoy aquí o no estoy aquí o yo estoy acá, pero lo cierto es que en la práctica se confrontan intereses y empiezan a fraccionarse y a friccionarse las fuerzas políticas que en un principio se mantenían unidas. Sí, porque se construyó hasta con la oposición, recuerdo bien, pero después hubo esa... Hay un tema que usted la sabe muy bien y que para nosotros en Chiapas, es por la cercanía con Veracruz, es un tema también. Recordamos que se hablaba de un trabajo colegiado, incluso con la oposición, incluso con MC. Dante Delgado apenas declaró pues que igual va solo,
Pero la política cambia todos los días, se escribe todos los días de manera diferente. Se habla de una subalianza o de otro tipo de alianzas. Sí. ¿Qué nos puede decir de eso? Dante Delgado es un tipo inteligente. Yo te diría que Dante Delgado es de los mejores constructores de instituciones. Acabo de cenar ayer con él. Hablamos sobre política. Es un hombre que siempre está actualizado en política. Y él me aseguró que caminaría solo, en efecto. Me dice una frase que yo la respeto, me dice: Ricardo, no puedes pedirme que yo me suba al Titanic cuando sé lo que va a suceder con el Titanic. Y yo le digo: es que solo no da, Dante. Tienes que buscar de qué manera puedes fortalecer tu organización, al menos que quieras ser una fuerza testimonial sin capacidad de éxito y de triunfo electoral. Es correcto, pero la oposición en términos generales, Carlos, pasa por un mal momento. Una oposición dispersa, dividida, pero con problemas internos severos. Tienes a un PRI, tú lo ves con Alejandro Moreno muy defenestrado, demasiado vilipendiado y atacado, con razón o sin razón, pero es un dirigente que está disminuido y que el prestigio lo han socavado. Tú lo sabes bien porque todos los días sale algo relativo a él. Y por el otro lado, un PRD que prácticamente es inexistente, con el ánimo de salir a flote y con la lucha interna de representar una parte de la población legítimamente, y un PAN también con quizá más homogeneidad en sus propios cuadros políticos, pero sin ninguna consecuencia seria de repercusión política, también aislado, sin estrategia, y con cuadros quizás el PAN con mayores luces que el PRI y el PRD. Claro. Tiene una carta mayor de nombres. Entrevisté apenas el día lunes de esta semana al senador Madero, que me regaló una interesante entrevista y platicábamos sobre este tema. Yo le pregunté a Anaya, un líder que aparece en las encuestas aún posesionado, pero que está huyendo, que está prófugo. Y le dije, no deben enfrentar ante la justicia. Estoy de acuerdo, Carlos. Anaya, Alito, deben enfrentar ante la justicia. Pero resulta que aquí hay alguien que dice que no me digan que la ley es la ley. ¿Bajo qué condiciones van a enfrentar esta nueva justicia? Porque pasan muchas cosas fuera de la justicia y fuera de la ley, usted lo sabe. Sí, los dos, Ricardo Anaya y Alejandro Moreno, pasan por circunstancias difíciles que no le deseo a nadie, menos a su familia, que finalmente, Carlos, las familias son las que sufren las embestidas políticas correctas, razonables, con justificación o no. Pero sí es un momento difícil. Ricardo Anaya, para mí es un tipo inteligente, es un hombre preparado, buen discurso, y obviamente estando fuera del país con un procedimiento encima de él, lo hace vulnerable. A mí también me gustaría que lo enfrentara, pero él sabrá sus razones. Lo que yo estoy Hay desconfianza. Exacto, lo que yo estoy en contra es la persecución política y de que se use a la justicia como un instrumento de defenestración en contra de los políticos. No estoy de acuerdo y rechazo contundentemente ese tipo de prácticas. Será, Carlos, tú lo sabes, porque yo en el pasado fui víctima de los mismos propósitos de vendetta, de persecución y de linchamiento mediático, y que finalmente sale uno adelante, pero por el momento dejas
esquela de ataques, de defenestración que te influyen en tu vida pública. Hablando de leyes, vamos a tocar posteriormente el tema electoral, pero me llamó mucho la atención cuando se da el acto anticipado que señala el INE en el Estado de México. Usted dijo que la autoridad electoral tenía que decidirlo. Posteriormente usted participa en Coahuila, que por cierto dice usted que era una celada, que era una trampa, que le podía entender una trampa. ¿Quién le estaba tendiendo la trampa, número uno? ¿Y por qué cambia su discurso a decir que no fue un acto anticipado de campaña porque usted participó? No cambia mi discurso. Yo siento y percibo que el principio de legalidad es muy delgado en la definición de este tipo en los límites, Carlos, y voy porque el presidente del partido, Mario Delgado, me insiste en que acuda porque había una semana anterior la prensa destacado que había sido excluido. Tú mismo lo tocaste en tu medio. Entonces, decido ir, pero aclararles que ese tipo de eventos deben de cuidarse para someterse a la ley exclusivamente. Ahorita hay una gran discusión, por la decisión del tribunal de hace unos días, en donde a raíz de ese acto de Torreón, Coahuila, de Madero, hay unas medidas cautelares para que el partido ya no convoque más a reuniones similares y que no acuda nadie a ese tipo de eventos partidistas. Está en este momento discutiéndose por el partido. Hablando de lo que decías al principio, alguien se acerca, usted sabe quién, ¿verdad? Ya sabemos quién, y le dice que va a ser candidato al secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación, que había sido realmente reconocido por ser un puente con las instituciones políticas, con los mismos políticos, ahora dice que no se preocupen, que va a desaparecer el INE, por fin. No, yo creo que ahí quienes estén adelantando, presionando y empujando a figuras públicas tienen que tener cuidado. Todos tenemos que tener cuidado. Estamos en una franja, repito, muy delgada, muy delgada. El presidente de la República, ahora presidente, hizo reuniones de información, tú recordarás, municipio por municipio en todo el país. Durante 12 años, desde el 2006, y fue pueblo por pueblo. Y la autoridad electoral no lo molestó en lo más mínimo ni el gobierno. ¿Por qué no lo molestó? Porque no le consideraban un peligro para poderlos disputar el poder público, dado que en algunos municipios importantes no pasábamos de 100 gentes. Yo fui a muchos de ellos, ni siquiera en la prensa salía, ni en la radio, ni nada, era muy complicado. Entonces, sin embargo, ahora las cosas han cambiado y quienes están promoviendo este tipo de ejercicios son el propio gobierno y sus candidatos. Y digo sus candidatos porque el presidente ha referido y ha mencionado a varios de ellos, a los tres que tú ya sabes, a la jefa de gobierno, al canciller, al secretario de Gobernación y otro grupo más que él menciona y que a mí me parece que tiene que tenerse cuidado. Yo incluso planteo que platiquemos en corto para tomar definiciones claras respecto de ese proceso interno que se viene. Mientras no se fijen reglas claras, equitativas, Carlos, reglas que todos respetemos, va a generarse una gran crispación y quizá un conflicto interno dentro de Morena indeseable que puede poner en riesgo la
la ratificación del triunfo en el 24. Yo creo que lo menciona y ahorita vamos a abordar más ese tema. Pero a más de un año y medio que usted ya lo dijo, que no platica con el presidente, usted ha hablado ahorita con él, se ha sentido discriminado, la forma es fondo, o en el fondo hay forma con usted y el presidente. Mira, yo tengo respeto por él, no lo veo desde hace 13 meses, fue en junio del año pasado, la última reunión que tuvimos presencial. Hay una distancia a raíz de una intriga palaciega respecto de los resultados de la Ciudad de México, que pierde la Ciudad de México 8 alcaldías o 9 ¿Y lo responsabiliza se usted? atribuye el resultado de esa derrota a mí, y eso yo no lo acepto. No acepto ser chivo expiatorio y no acepto que la derrota se debe a mí, sino hay una responsable, que es la jefa de gobierno, y en tal virtud existe a partir de ahí un distanciamiento. Yo lo admito, y como soy un político serio, un hombre público serio, sigue caminando la relación. Yo sigo haciendo mi trabajo en 13 meses en el Senado de la República de manera eficaz, puntual, con los mismos acuerdos y con una relación estrecha con la oposición y con la gran mayoría de senadores de Morena, salvo los que ya dijimos que en razón de esta campaña anticipada se colocan ya en bandos contrarios al que yo pertenezco o en el que yo estoy encabezando. Pero es natural. Pero mi relación con el presidente sigue siendo de respeto. Nunca me voy a confrontar con él, Carlos. Para mí el presente es historia y sería un torpe si yo me peleara con la historia. Pero señor, usted lo ha dicho, el tope es la dignidad. Eso sí, eso sí. ¿No cree que ya ha recibido demasiados desprecios? No. ¿Atenta contra su dignidad? Mira, Carlos, estoy acostumbrado a la adversidad política. Mi vida pública desde hace 40 años ha sido de adversidad. Nunca ha sido fácil para mí transitar y caminar en la vía pública como servidor público. He sido 3 veces diputado federal, 3 veces senador, gobernador de mi estado, alcalde de la Ciudad de México, y en todas ellas he tenido que luchar contra el statu quo, he tenido que luchar contra la nomenclatura política partidista y he tenido que luchar contra el poder, el presidente de la República o el gobernador o el presidente municipal, según se tratara del cargo al que aspiraba y por el que luchaba. Así de que ahora simplemente se continúa en esa lógica y en esa historia de adversidad a la que estoy acostumbrado y que no me quita ningún sueño. No tengo problemas por aceptar la realidad. Lo importante para mí, Carlos, es que conozco muy bien los ritmos de la política. Conozco muy bien la política y no me sobrepaso. Actúo con moderación y prudencia y espero los tiempos para tomarlos como debo de hacerlo, sin precipitación y sin cometer errores de cálculo en el procesamiento de las decisiones. ¿Estaría dispuesto a luchar contra el statu quo, contra el presidente de la República en el futuro, si así se le presentara el escenario? Eres muy listo porque me agarras siempre en las expresiones, eres muy inteligente como periodista, pero no quiero pelear con el presidente, sí con la nomenclatura política partidista. Ahí sí me podría enfrentar tratando de hacerles ver que están equivocados y que la imposición y la ausencia de reglas claras nos puede llevar a poner en riesgo el triunfo de la elección del 24. Señor, hay un proceso que está por celebrarse de la renovación de las dirigencias en todo el país de Morena. Algunos pretenden incluso reelegirse, que no creo que sea sano para este gobierno las reelecciones, pero en determinado momento beneficia estas
este proceso de renovación de dirigencias a Ricardo Monreal y también a Eduardo Ramírez aquí en Chiapas? Has tocado un tema clave, Carlos. Tu sentido se agudiza en este tipo de preguntas. Pocos lo están viendo, pero para mí el proceso interno de elección de delegados al Consejo Nacional y de renovación de dirigentes locales implica un peligro y un riesgo. No está tan fácil. Es más, yo te adelanto que pueden presentarse problemas en el 30 y 31 de julio, en 10 días más, porque no será una elección de militantes con padrones claros y con reglas claras, sino que será una elección donde pueden llegar una cantidad importante incluso de no militantes de Morena y pudieran Reventar la elección. Alterar la elección. Y el que tenga más capacidad de mover, por no decir acarrear, es el que tiene más posibilidades de resultar electo como delegado. Es un tema de dinero, entonces. Yo no quiero ser tan brusco en la expresión, pero lo que tú has dicho es correcto. Es decir, ¿quién tiene capacidad de movilizar? Si tú eres militante de Morena y dices, yo quiero ser delegado, pero si no tienes detrás de ti gente que puedas llevar ese día a votar por ti y que tú invites a votar por ti de Ocosingo o de un lugar o un municipio alejado o de una ranchería, te va a decir, pues dame para la gasolina al menos, o para desayunar, para estar formado y ir a votar. Y si no tienes recursos, no vas a poder hacerlo. En cambio, el que tiene recursos, si yo te lo doy, y te doy más que eso, o te doy una despensa, eso prostituye, desvía, degenera nuestros principios universales de Morena. Yo estoy preocupado por eso. Creo que debió haberse hecho un gran acuerdo para ir a esta elección. No se hizo y aparentemente todo está tranquilo porque todos creen que van a ganar. Deja que llegue el 30 y el 31 y va a ser una cosa que no quiero imaginarme, pero eso es por falta de previsión. Claro. Lo estoy diciendo a tiempo y que todavía hay momentos para llegar a acuerdos en este proceso electivo. Coincido con usted. Cuando dio el Río Virgen, Veracruz, Preso político. ¿qué está pasando en Veracruz, señor? No, es una calamidad. Es un gobernador de Morena, ¿sí sabe? Sí, hay de todo en la viña del Señor. Sí, así es. Yo te diría que yo lo advertí cuando fue detenido en diciembre, el 22 de diciembre, y que fue lamentablemente perseguido políticamente. Pasó la prisión 177 días y al final la justicia federal dijo no hay un solo elemento, uno solo, para vincularlo a proceso o para presumir que sea él el responsable de delito alguno. Pero pasaron 177 días. ¿Y cuántos han pasado otras familias u otras personas? 200, 500, 1000 días sin que se les haga justicia, por cierto. En cárceles infrahumanas. En condiciones infrahumanas. Por cierto, ya llevamos, yo he estado apoyando cerca de 30 personas que hemos liberado de la prisión de Pacho Viejo, pero faltan cientos de presos políticos o de presos que están detenidos injustamente. Ahí y en otras cárceles, no solo es en Veracruz, sino en otras cárceles o centros de rehabilitación, centros de readaptación, están detenidos mexicanos y mexicanas. No me contestó si este cambio de dirigencia favorecería aquí en Chiapas a Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez es poseedor de una gran estructura, todo el mundo lo sabe. Eduardo Ramírez, si él quisiera, yo creo que él ganaría la elección. Si fuera hoy la elección. Pero lo veo en la elección interna del partido. Óyelo bien, lo veo sensato, prudente. No he platicado con él sobre si se metió o no, o está influyendo o no en esta elección de dirigentes de Morena. Pero Eduardo
mí me ha sorprendido, te lo quiero decir, porque es un gran político. Lo he visto crecer, ascender y mezclarse en la política de alto nivel. Creció mucho, dejó las minucias políticas y los pleitos ratoneros para colocarse arriba y rodearse de políticos nacionales de prestigio. Veo que de Chiapas ha logrado escalar un lugar en el que todos lo reconocen. Un solo ejemplo, Carlos, cuando llega de presidente del Senado mexicano, llega con el apoyo de sus compañeros de Morena, Sí. pero cuando sale de presidente que concluye al año su mandato constitucional, sale con el reconocimiento de todos los partidos políticos del Senado. Y eso habla mucho porque el ser presidente Sí, claro, de la Cámara te desgasta, te aglutina a tus compañeros de partido, pero en la posibilidad del extremo, la oposición te rechaza y te reprueba por actuar facciosamente en favor de tu partido. Eduardo tuvo la habilidad de dirigir la Cámara con imparcialidad y talento, y eso lo reconocen todos en el Senado. No, y aparte tiene un ejercicio de gobierno también largo, que es desgastante, ¿no? Y se mantiene, obviamente, hay dos candidatos en Chiapas, no digamos más, ¿verdad? Sí, sí. Y él está dentro de esos dos. Él, al igual que usted, son catedráticos de la Universidad Autónoma de México. Sí. Él, al igual que usted, son militantes de un partido de Morena, donde la gobernadora de Campeche violenta la ley, donde el juez declara que este tramo del Tren Maya no debe ser, pero dice el presidente, es un tema de seguridad nacional, ¿no? Y un tema de seguridad nacional en donde muchos ambientalistas están de acuerdo. ¿Usted les enseña eso a sus alumnos, que tienen que violentar la decisión de un juez, No, claro que que tienen no. que violentar la ley? No, ¿Qué? claro que no. No, mis alumnos que son de maestría, y yo doy clases solo en la maestría, en Derecho, saben y aprenden que un país, una nación, puede ser respetado, respetada en el entorno internacional solo cuando se cumple con el Estado de Derecho y cuando se cumple con ello. Yo incluso insisto en que México va a ser respetado y que México va a engrandecerse y potencializarse en el concierto de las naciones cuando logremos totalmente, sin reticencias, respetar, observar el Estado de Derecho. Yo respeto el propósito de incluso las inconformidades de los ecologistas contra el Tren Maya. Ahora el presidente, el Consejo de Seguridad Nacional, decidió considerar a la obra del tramo 5 de Cancún-Tulum como de seguridad nacional. Yo lo busqué en el diario y no lo encontré, señor. El Consejo, no está, en el diario aparece el decreto, ¿no está? No está. Yo lo busqué y no lo encontré, señor. Yo creo que está, voy a buscarlo y te lo muestro. Pero bueno, independientemente de eso, cuando la consideración es de seguridad nacional, todos los órganos jurisdiccionales que resuelvan sobre amparos y sus suspensiones no actúan o no tienen ningún efecto cuando se trata de seguridad nacional. Sí. Lo que se debe de hacer es si es o no de seguridad nacional, y eso se puede determinar por jueces federales y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queda un recurso. Yo confío en que esto se vaya a dirimir de manera correcta en los tribunales, y confío en que ese Tren Maya sea una realidad para la gente del sur sin que se afecte la ecología, el medio ambiente, sin que se afecte las selvas, los recursos naturales de que disponemos y que es un ejemplo de biodiversidad
toda esta zona de... Que no le corresponde solo a México, sino al mundo, señor. Al mundo. Entonces estamos violentando un tema mundial. El cambio climático es el planeta, claro, y obviamente tenemos que cuidarlo, como aquí la lacandona, claro, que con ustedes es una belleza y que no hay que permitir que se deforeste ni que se ataque. La lacandona hay que cuidarla todos porque es de todos, no solo es de Chiapas, claro, no solo es de este estado, sino es de todo el país y del mundo, del planeta Tierra, ese tipo de oxígeno y de espacios que aún se conservan. Señor, existe una advertencia por parte de los países vecinos del norte que el presidente minimiza, incluso invoca una canción de Chicoche. Son temas de energía que son realmente vitales en este nuevo mundo. Sí. Son temas trascendentales que minimiza el presidente de la República. ¿Cuál es su opinión a esta advertencia que se está haciendo de esta revisión del tema? Mira, la política internacional y su visión es una facultad exclusiva del Senado mexicano. Nos toca a nosotros analizar la política exterior. Yo estoy preocupado por los efectos de la consulta y si esta no se resuelve, estaría preocupado por el panel de controversia que se planteara por posible violación del TEMEC. El capítulo 8 del TEMEC nos protege. Yo recuerdo bien que cuando la negociación sobre el TEMEC, el capítulo de hidrocarburos y energía quedó excluido de la discusión y ahí México mantuvo su posición de ser recursos inalienables e imprescriptibles y de uso exclusivo y explotación del Estado mexicano. Eso es lo que ampara. Sin embargo, hay rendijas a través de las cuales los norteamericanos y ahora los canadienses están insistiendo en que también ellos pueden intervenir de inversiones en el sector energético y en el sector de los hidrocarburos. Esa es la gran discusión. Yo acudiría más a la vía diplomática, claro, que a otro esquema. No me burlaría de ellos porque es un asunto serio. ¿Muy serio? Muy serio, porque quizá si se plantea la controversia, incluso no se resuelva en el periodo del presidente. Estemos hablando de que en 1 año o 2 años habrá resolución, pero va a haber resolución. Y si se nos condena va a ser una cantidad importante que va a pagar el país. Entonces yo prefiero que usemos la vía diplomática y que usemos a los internacionalistas que disponemos para defender nuestra posición en este momento en la consulta y después, si no hay solución en la consulta, en el panel de controversia que establece el tema. Señor, vivimos en Chiapas la fortuna o la desventaja de ser donde inicia la patria o donde termina, donde, como usted guste. Pero somos una frontera porosa, sí, somos una frontera peligrosa, donde hoy están en el Instituto Nacional de Migración de Tapachula manifestándose más de 2,000 migrantes que no encuentran salida, están atrapados en Tapachula. Sí. Un Instituto Nacional de Migración que ha demostrado que es obsoleto para los tiempos migratorios que se viven. Sí, la política migratoria está en una situación compleja en México. Los flujos migratorios han aumentado de manera considerable. Y el presidente de la República ha planteado, porque además nosotros somos un país de paso, el objetivo de ellos es llegar a Estados Unidos y nosotros tenemos que ofrecer una migración ordenada, regulada, respetuosa de los derechos humanos. Pero no es fácil por la circunstancia en la que se está desenvolviendo. Por eso el presidente de la República ha planteado una expedición de visas temporales de trabajo en el orden de 300,000 para un poco atender esta crisis migratoria que estamos viviendo en Tapachula, fundamentalmente en esta frontera sur. Yo entiendo que incluso el Instituto de Migración se está viendo rebasado frente a los grupos, claro, y frente a esta emergencia migratoria que México está padeciendo por ser
el lugar de paso hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Yo sí creo que el presidente tiene razón en plantearle a Estados Unidos resolución de fondo, porque de lo contrario van a seguir atravesando por la vía indocumentada o exponiéndose a las tragedias como la de Texas, de morir asfixiados en un tráiler, en un vagón de ferrocarriles, utilizados sin escrúpulos por bandas de polleros o bandas de traficantes de personas. Yo creo que ese es un tema de fondo que planteó el presidente en la visita reciente con el presidente Biden. No hay que disminuirlo, hay que exigir y hay que elevar nuestra súplica a los países que llegan de cuidar a las personas que migran y de cuidar sus entornos nacionales por la falta de oportunidades y exigir a los Estados Unidos una amnistía temporal de trabajo. Estados Unidos necesita trabajadores, necesita fuerza de trabajo. En lugar de que sean los polleros los que obtengan grandes ganancias para conducir a la muerte a muchos de ellos, es preferible regularizar su estancia con empleos temporales, con derechos laborales cuidados, que presten sus servicios y que México pueda ser el vigilante. Pero señor, ojalá solamente fuera el traslado de personas. Es la trata de personas. Es la delincuencia organizada. La delincuencia organizada está posesionada en ese tema. Exactamente. Es el negocio de las actuales mafias. No solo, es el reclutamiento de personas que obligan a dedicarse a la delincuencia organizada, que son centroamericanos o que son de otros países, pero que se ven sometidos a la vejación y a este tipo de situaciones indignantes de los migrantes de otros países. Es verdaderamente lamentable lo que está pasando y es un problema que se está convirtiendo desde su percepción, en una crisis. ¿Somos o no somos el segundo patio de Estados Unidos en estos momentos? Lamentablemente los hechos nos permiten decir que estamos en una situación compleja y que México no puede de ninguna manera convertirse en un país seguro, aunque en los hechos lo estamos haciendo. El tema de la seguridad alcanza Chiapas, donde vivíamos muy tranquilos. Sí. Hay municipios donde no conocen todavía la democracia, que no ha habido elecciones, no se puede, no hay condiciones. Hay municipios donde el crimen organizado está incrustado y maneja esos municipios. Sí, lamentablemente. Ahora, eso es todo el país también, señor. Esa política de abrazos, no balazos, la entendí yo en un principio como no confrontación y sí un respeto por la ciudadanía. No está sucediendo así, señor. El presidente de la República planteó en un diagnóstico muy claro que el tema de la seguridad pública no era un tema de policías y ladrones. Y el tema que él planteó en un diagnóstico que a mí me pareció correcto era de atender las causas que originaron esta descomposición social. El presidente, al expresar su frase que ahora le ha sido cuestionada reiteradamente de abrazos, no balazos, lo que intentó expresar es que era importante atender las causas y abrazar a quienes fueron olvidados, abandonados, despreciados por las políticas gubernamentales. No quiere el presidente perder su perfil humanista y menos querrá convertirse en un hombre represor de nada. Es un asunto delicado, es un asunto delicado. Yo sí creo que hay solución. No hay una banda del crimen organizado, no hay un cártel tan poderoso como el Estado Nacional. Claro. El Estado Nacional tiene el uso legítimo de la fuerza y el Estado Nacional, compuesto por el Ejército, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, policías estatales y municipales, son un gran ejército que requiere de coordinación y de revisión de estrategias
para poder ser eficaces en el crimen, en contra del crimen organizado. El planteamiento del presidente sobre atender las causas estructurales de educación, salud, empleo, nos va a tardar, Carlos. Es una generación la que vamos a tardar para darle tranquilidad a la sociedad. Pero de momento requerimos actuar y enfrentarnos a este flagelo de la delincuencia organizada y de que éste está avanzando, conquistando territorios y más territorios bajo su control con la pérdida institucional del Estado mexicano. Fíjese que vi apenas una entrevista que dio Pío López Obrador, realmente no entendí lo que decía, no entendí, pero referente a eso también, el tema de los hermanos se vuelve incómodo, y hay un tema también con usted, el gobernador de Zacatecas. Sí. ¿Se ha vuelto un pasivo, se ha vuelto un problema en la carrera de Ricardo Monreal? No, de ninguna manera. El gobernador de Zacatecas recibió un estado en quiebra. Lo que pasa es que a veces la historia no nos alcanza a asumirla con toda seriedad. El gobernador de Zacatecas tiene 10 meses que llegó de gobernador y entregaron un estado en quiebra, inseguro, un estado donde se incrementaron los homicidios de manera alarmante. Ahora, ayer el Secretariado Ejecutivo emitió algunos datos, cifras, donde había disminuido en Fresnillo cerca del 20 y tantos % de homicidios y en Zacatecas el 17%. Es decir, yo confío en el gobernador, tiene casta, pero le dejaron un estado realmente en quiebra, en bancarrota social, política, económica, moral, y levantarlo no va a ser fácil, pero confío mucho en que lo logre, porque tiene forma de hacerlo y capacidad. Y para mí... Por eso está ahí, ¿no? Va a dar resultados. Por eso está ahí, no que esté por otra cosa. Va a dar resultados. Oiga, apenas vimos también, hablando de Zacatecas, la presentación de un proyecto de nación. Sí. ¿Ya se subió al carro? No, ya estaba subido desde hace años. Una de mis aspiraciones más serias a través de la historia ha sido dirigir este país. No ahora. Tengo décadas pensando en eso, tengo décadas preparándome y ahora he presentado ideas generales sobre lo que contiene un proyecto de nación. Porque quiero expresarle a la población que sé de lo que estoy hablando, que tengo idea de a lo que me voy a enfrentar, que soy el mejor preparado para enfrentar los retos del México moderno. Y esto que hoy presenté sobre política fiscal es apenas un eje, y ya después voy a presentar los otros ejes. Hábilmente presentó el fiscal, queriendo conquistar a la clase media, ¿será por ahí? No, pero sí es un termómetro claro de que se requiere una Deme una premisa, ¿presentará alguno de estos puntos cerca, en el sureste? Sí, te voy a dar la primicia. Voy a presentar el sábado el proyecto sobre política social y campo. Va a ser interesante. Aquí lo voy a presentar en Chiapas porque tengo un gran respeto y porque aquí en Chiapas se requiere de apoyar al campo, a los productores, a los ganaderos. ¿Cuándo va a ser eso? Su actividad primaria, el sábado próximo. Ya lo verás. Muchas gracias, esperemos que los invite y de verdad muchísimas gracias, Están invitados todos. Vamos a reunirnos con Eduardo Ramírez, que va a tener una reunión con enlaces legislativos y ahí voy a presentar el plan, este proyecto de nación en el tema el campo mexicano y la política social. Señor, gracias por la confianza, gracias por ser tan generoso. Gracias, Carlos. Un saludo a todo el auditorio. Arriba Chiapas. Muchas gracias a la gente de Chiapas.